qué gente tan interesante, ¿no? Qué gente tan interesante, tan creativa. Pero me parecía un poco vacío, ¿por qué? Porque parecía que en esa belleza de las formas se acababa todo. Ese era el objetivo último. ¡Qué cool! Ya está, ¿no? Y entonces, ese es el peligro, la distracción. Perder la conexión. No entender que todo eso tiene que responder a estar conectado con el origen, con algo que trasciende la forma. Es el camino del Karma Yoga, que es la entrega a la acción sin depender de los resultados. Por eso es el camino del artista. ¿Por qué digo yo que hoy en día todos tenemos que un poco cultivar, más que en otros tiempos, el camino del artista? Porque hoy en día socialmente, por cómo es nuestra sociedad, se nos anima y se nos enseña a desarrollar un yo muy fuerte, ¿eh? Un sentido de yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta y lo que yo me apetece. Y la salida de eso es a través de expresar mi yo, el que está más allá de ese pequeño yo egoico. Y eso lo podríamos resumir en dar a los otros lo que yo soy como singular y único, distinto de todos los demás. Ese es el camino del artista. Llega a dar lo que él es, en tanto que ser único, singular. Y todos somos seres únicos y singulares. No hay nadie exactamente igual que yo, ni que tú, ni que tú, ni que tú. El camino del artista es cómo puedo entregar, cómo puedo dar al mundo eso. Bueno, esto de los tres caminos es sacado de muchas corrientes de espiritualidad y tradicionales. No creo que valga la pena que nos detengamos ahora en esto, pero veis, hay muchos sistemas que ya hablan de eso. Ok, vamos a hablar muy rápidamente, ya que estamos hablando de esa espiritualidad desde el enfoque transpersonal, de algo que creo que también sirve, y es que podemos caer en dos tipos de excesos o defectos cuando cultivamos la espiritualidad, y siempre hablo del siglo XXI, es el que yo he vivido, el 19, el 18 lo puedo estudiar, es muy interesante, pero no lo viví, no puedo recomendar nada para eso, ¿no? Pues, un primer exceso o defecto sería la espiritualidad narcisista. ¿Qué es la espiritualidad narcisista? Es aquella que está orientada por el ego y al servicio del ego. Es típicamente, ahora hago rebirthing, mañana voy a meditación, el lunes que viene me han dicho que voy a la ayahuasca que no sé qué, y voy picoteando por todos lados, y en cuanto a alguna de estas técnicas me confrontara, me hiciera afrontar cosas que son mis verdaderas dificultades, pues me paso a otra y ya está. Y hago una terapia, y cuando esa terapia empieza ya a tocar las cosas que me son difíciles, pues la cierro y me voy para otra. El picoteo espiritual, ¿no? Es la espiritualidad a la carta, pero no a la carta del alma, sino a la carta del ego. Porque yo creo que hoy en día hay que hacer una espiritualidad a la carta, pero a la carta del alma. A la carta del ser único que somos, no de los caprichos, ¿no? Hay un término muy interesante para esto que es el spiritual bypassing. Es usar la espiritualidad como pretexto para evitar precisamente aquello que nos cuesta afrontar. Yo tengo problemas económicos, pues me voy de retiro meditativo. Yo tengo problemas con mi padre porque tengo una gran rabia acumulada. En vez de afrontar eso, me practico no sé qué meditación y hago ver que no tengo ese problema. Ese es el spiritual bypassing, ¿no? Una amiga mía de ahí de San Francisco hizo una obra de teatro, Zen Boyfriends, novios zen, cómica, retratando este tipo de espiritualidad narcisista, y había unas escenas muy graciosas, ¿no? Pues ella, resulta que el novio le ha puesto cuernos con otra, y ella le dice, hombre, tío, pero, joder, no me habías dicho que seríamos fieles y tal. Y dice, pero, y el novio le responde, pero, ¿quién es que está herida? Y ella dice, yo, y ese yo hay que superarlo, hay que trascenderlo. Porque no hay yo ni hay tú, somos todos la conciencia universal. Sí, capullo, pero tú haces todo el rato lo que te apetece, ¿no? Y ahí está tu yo, ¿eh? No la conciencia universal. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Pero en cambio, en contraste con este defecto, con este exceso, tenemos el otro lado, que es la espiritualidad reproductiva, que se basa en tratar de reproducir el camino espiritual que otro me da. Esto es lo que se ha hecho tradicionalmente. El maestro ha tenido un cierto camino espiritual y los demás tienen que reproducirlo. Están renunciando a su singularidad y a su ser único ahí, ¿no? Es sometida a otro. Hay otro que va dictando. Y ahora esto, ya no, esto tampoco. Oye, pero es que yo realmente lo he meditado y hay un anhelo que me lleva a mí a explorar por ahí. No, tú por este carril, que es el carril prefijado. Está limitada por una tradición rígida o rigorista. Las tradiciones son fantásticas. Han recorrido ya unos caminos y nos los muestran. Ahora, cuando empiezan,
solo este camino, y solo por aquí, y esto no, aunque a ti te guste mucho, aunque te lo pida tu alma. Ahí ya estamos en la espiritualidad reproductiva. ¿Okay? ¿Qué antídotos hay? Para la espiritualidad narcisista, nosotros, esto es la metodología que usamos en la formación transpersonal integrativa, ¿no? Que cada uno se pregunte y responda, ¿ante qué o quién me inclino? ¿Qué hay más grande que yo a lo que yo sirvo? Porque si no tengo nada ante lo que me inclino, si no siento la sacralidad ante nada, y no tengo la sensación que estoy sirviendo a nada, seguramente estoy sirviendo a mí yo. ¿Qué hay que es más grande que mi ego? ¿De qué formo parte? Y para cada persona es distinta la formulación y hay que hacer, bueno, una investigación por ahí. ¿Es la vida? ¿Es la conciencia? ¿Es el amor? Hay que ver. ¿Qué otro me regula? Siempre tiene que haber en el camino espiritual otros que nos regulan, otros con los que nos marca un límite. Puede ser el psicoterapeuta, puede ser el guía espiritual, puede ser la pareja es algo, es un clásico hoy en día, ¿no? Ahí siempre las resistencias, porque salen los egos. ¿Y cuál es mi ética? ¿Dónde está mi integridad? ¿Cuáles son mis límites? Okay. ¿Y cuáles son los antídotos para el otro extremo, la espiritualidad reproductiva? Cultivar el discernimiento y la visión crítica. Bueno, por mucho que mi maestro diga que tal y que igual, ojo, es verdad que a veces hay que decir, pues, mi juicio, mi discernimiento dice A o B, pero me dicen que lo suspenda porque traspasaré algo de mi ego. Lo puedo hacer, lo suspendo, pero no renuncio al discernimiento. Cultivo de la creatividad. Es una gran vía, precisamente, hacia esa conexión con lo profundo nuestro y que nos protege de que otro nos obligue a reproducir. Y la indagación sobre la individuación espiritual. Esto es un poco más largo de explicar, pero es, podríamos decir, la misión de alma, ¿no? ¿En qué estoy? ¿Qué busca mi alma? Y también integrar lo corporal, lo emocional, la danza, el movimiento. Todo eso nos libera un poco. La mayoría de espirituales reproductivas reprimen el cuerpo. Dicen, el cuerpo no, porque como el cuerpo salen muchos impulsos y muchas cosas que desviarían de... Cuerpo no, todo mente. Bueno, ok. La síntesis entre espiritualidad reproductiva, narcisista, sería la espiritualidad creativa, digamos. Esto cada uno se lo tiene que hacer a su manera un poco, aprovechando las tradiciones, fantástico. Es dialógica, tiene en cuenta a los demás, es co-creativa. Admite trabajo con tradiciones y modelos y con maestros, pero no limita el discernimiento. Es muy interesante en el budismo, que para mí es una de las tradiciones que mejor ha trabajado la mente, ¿no? Que el Buda dice, no me creas, experimenta según yo te recomiendo y verifica tú mismo, ¿no? Reconoce la autoridad. ¿Qué significa? Reconozco que hay personas que yo siento que están más avanzadas que yo en el camino. Claro que sí, y puedo beber de ellas y aprovecharme de ellas, pero cuidado con el poder. Una cosa es la autoridad, reconozco que esta persona está más avanzada en cuanto a lo que yo necesito ahora o busco, pero cuidado con el poder, cuidado con el abuso, cuidado con el ego también de esa persona. Yo no conocí a nadie totalmente iluminado, no sé si vosotros lo habéis conocido. Para mí el que va de totalmente iluminado me hace sospechar un poco. Y cuando llegamos a una comunidad, un ejercicio espiritual, un tal, si alguien pretende que lo sabe todo y habla desde el yo sé, yo sé, yo sé, también me huele un poco mal. Porque nadie lo sabe todo. Sabemos cosas que podemos compartir con otros y quizá les van bien en el camino en este momento, ¿no? Bueno, la humildad es muy importante, ¿no? Y es más difícil, es lo más difícil. Cultiva la individuación, pero en un contexto comunitarista, no comunista, comunitarista, en un contexto de comunidad, de relaciones, de formar parte de... Ok, hasta aquí era cómo es una espiritualidad con enfoque transpersonal. Y ahora vamos a ver cómo es la psicología que está inspirada desde la espiritualidad. Que será la idea también, ¿no? Ver esa doble vía. Bueno, ¿cómo es? Primero, esta psicoterapia transpersonal, primero integra lo personal. O sea que muchas veces cuando alguien viene y tiene muchos anhelos de algo más allá, primero hay que trabajar lo personal. Primero, traumas de infancia, dificultades ahora con la vida, disociaciones de las emociones, del cuerpo. Hay que trabajar primero eso. Porque pretender ir a lo transpersonal antes de haber trabajado lo personal genera disociaciones también y problemas y el ego usa eso. Por tanto, primero lo personal. Por tanto, lo primero hay que ser un terapeuta personal. Y además, entonces, tenemos un cierto encuadre, que ahora voy a hablar, unas técnicas y esto es importantísimo,
el terapeuta transpersonal tiene que hacer su propio camino. ¿Sí? Sí. Un poco como los psicoanalistas que tienen que psicoanalizarse. Pero que sepáis que en muchas escuelas de psicología no lo dicen así, ¿eh? Dicen, no, yo soy un técnico, no tengo por qué haber hecho mi camino de sanación psicológica. Yo aplico unas técnicas. En transpersonal creemos que eso no funciona. Tienes que haber hecho tu propio camino. Ok. ¿Cómo es el encuadre terapéutico? Primero usamos unos ciertos modelos. Si da tiempo después hablo un poco del modelo de Grof, que me parece que es el más accesible y muy interesante. Usamos unos modelos y usamos un marco de diagnóstico e interpretación. Cuando viene alguien, no solo escuchamos lo que le pasa en concreto, sino que lo podemos relacionar con los grandes temas transpersonales. El amor, el vacío, la muerte, la identificación o el apego, el sentido y la causa del sufrimiento, la perspectiva del alma. Desde estos temas leemos lo que le puede pasar a la persona. ¿Sí? Interpretamos. Y también, si da tiempo después, no sé si va a dar tiempo, puedo hablar, hay algunas psicopatologías, hay algunos problemas que traen las personas que entendemos desde la psicología transpersonal que tienen su origen en lo transpersonal. Si estamos acertados en ello, hay problemas que no se pueden resolver satisfactoriamente sin hacer referencia a lo transpersonal. Si una persona, y si es interesante esto, pues podemos hablarlo más también, si una persona trae algo que viene de otra vida, y si esto es así, pues puedes hacer muchos trabajos sobre esta vida, sobre esta vida, y yo no digo que no se puedan sanar las cosas, porque hay tantas maneras de sanar, pero quizás más directo interpretarlo de la otra manera. Bueno, ok. ¿Cómo se interviene? Hay técnicas transpersonales específicas y después se trabaja la espiritualidad del cliente y con la espiritualidad del cliente. ¿Qué significa se trabaja la y con? La, se saca el tema. ¿Tú en qué crees, en qué no crees, qué buscas, qué no buscas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué esperas de la vida? ¿A qué has venido aquí? Y la persona va sacando. Y con esa persona diseña su propia manera de vivir la espiritualidad. Se saca el tema y se le ayuda a hacer un camino, ¿no? Y aquí es muy importante haber trabajado uno, porque si no fácilmente uno vende sus propios caminos a los demás. Si a mí me ha ido fantástica la meditación, que me ha ido fantástica, pues yo enseguida le vendería a todos la meditación, ¿no? Pero no. Tengo que trabajar con su espiritualidad, no con la mía. A lo mejor a esa persona le va muy bien la danza y el trance a través de la danza. Pues eso es lo que trabajamos, ¿no? La actitud, importantísima, ¿no? El estado de presencia, la conexión con aquí y ahora en terapia, en la medida que lo desarrollamos cada uno. Y el propósito de la psicoterapia transpersonal es el desarrollo espiritual y de la consciencia. Por tanto, ya os lo he dicho, ¿no? Si alguien viene y no tiene ningún interés en el desarrollo espiritual y de la consciencia, pues habrá que derivarlo a otro tipo de terapia, que corresponda a lo que está buscando esta persona. Ok. ¿Qué técnicas hay? Pues hay técnicas bastante diversas, voy a hacer una lista, y primero las clasificamos, técnicas que no inducen estados ampliados de consciencia. Técnicas que no alteran la forma como estamos percibiendo y sintiendo aquí todos nosotros normalmente. Porque esto en cada cultura puede variar, pero nosotros en Occidente normalmente. Tenemos por un lado trabajos con visualizaciones y símbolos, o trabajos con la intuición, la imaginación. Pues por ejemplo, se puede hacer una visualización donde la persona va a buscar sus sabios interiores y les pregunte lo que necesite preguntar. De toda una técnica. Las terapias de campo relacional, por ejemplo la Gestalt, consideramos que son terapias transpersonales, pero no inducimos estados ampliados de conciencia. O las constelaciones familiares, el movimiento sistémico, no sé si sabéis de lo que hablo, sí, si no también si hay interés en esto lo podemos hablar después, son terapias transpersonales, pero sin inducir estados ampliados de conciencia. Técnicas con inducción de estados ampliados de conciencia. Técnicas donde se trabaja precisamente porque a través de una técnica se hace entrar en otro estado de la mente. Las meditativas con la meditación. Las técnicas de hiperventilación, como la respiración holotrópica, respiración holérica, etc. Esas son técnicas que a través de la respiración realmente se cambia nuestro estado de ver las cosas, nuestra manera de sentir y pensar, y se accede a información que puede ser muy útil, muy interesante. El uso de la hipnosis y las regresiones,
la danza y la música, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después, técnicas donde ya se usan sustancias para inducir esto. Tenemos la terapia psicolítica y las microdosis. Claro, evidentemente tenemos un gran problema. La gran mayoría de las sustancias están prohibidas. Pues esto no lo podemos hacer en España. Para hacerlo nos tenemos que ir a otro sitio. Esto está así. También os digo que cada vez más se está pudiendo reconocer que usadas de la manera adecuada y en el contexto adecuado, estas sustancias pueden ser muy sanadoras. Aquí tenemos un problema cultural. Hay culturas que milenariamente han usado sustancias, la ayahuasca, ¿no?, el San Pedro, los hongos psilocibes, hay cientos de sustancias de estas. Pero ¿cómo lo usan? Han creado el contenedor social adecuado. Esto no se usa de cualquier manera en cualquier momento, sino que se usa a través de un ritual protegido y contenido por una persona experimentada, y por tanto las personas van allí a buscar respuestas, soluciones, y tienen un contexto que protege y guía, y hace que eso sea securizado. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido en Occidente? Esto lo teníamos probablemente en los misterios de Eleusis, lo teníamos probablemente las famosas cazas de brujas, pues probablemente las llamadas brujas utilizaban este tipo de técnicas. Pero lo suprimimos. ¿Y qué nos ha pasado? Que ahora nuestros jóvenes van a buscar eso mismo, pero no tienen ni el contexto de sabiduría, ni el contexto de contención, ni el contexto securizante. Y entonces es imprudente y creador de problemas. ¿No sería más inteligente que creáramos contextos adecuados para el uso de esto? Además, hay que ser un poco exigente. Las personas van allí a hacer esto, se preparan previamente. A veces te exigen hacer una dieta, o focalizar, o vas a la experiencia y ¿qué vienes a buscar aquí? ¿No? Porque para el turismo astral, pues no es lo más prudente tampoco, ¿no? Pues ¿qué vienes a buscar aquí? Y hay una elaboración posterior. ¿Para qué te ha servido esto? ¿Cómo lo vas a llevar a tu vida? Esto que has visto en la experiencia, esto que has traído. Muchas veces es mucho más importante el post de la experiencia que la experiencia en sí. Entonces, tenemos la llamada terapia psicodélica. Que sepáis que en Estados Unidos ya hay varias de estas terapias a punto de ser legalizadas, a punto significan unos años. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, han visto que en los casos de estrés postraumático en Estados Unidos tienen miles y miles de soldados con estrés postraumático. Un grave desorden psicológico, fruto de haber estado en una situación límite en la guerra, ¿no? En Irak. Y las terapias no funcionan, funcionan muy mal. Y en cambio, les dan algún tipo de sustancia que les permite volver a explorar ese episodio sin ser arrastrados por las emociones y por tanto procesarlo y resituarlo y decir, bueno, mira, eso me pasó en Irak, pero ahora estoy en Oklahoma, ¿no? No tiene por qué pasar. Procesar, elaborar. Bueno, y después tenemos las fantásticas técnicas tradicionales de tradiciones de sabiduría espirituales, rituales y ceremonias con sustancias, pues ayahuasca, también lo llaman yaje en algunos sitios, el peyote, el jicurí, San Pedro, los psilocibes, etcétera, etcétera. Evidentemente, dependiendo con quién se haga, en qué contexto, con qué experiencia, con qué enfoque, esto puede ser muy imprudente o puede ser muy sanador. Las técnicas tradicionales sin sustancias, tradicionalmente se había usado maneras, métodos para alterar la conciencia y entrar en estados ampliados que no tenían que ver con ingerir sustancias. Bailes de la famosa danza, derviche, euraforma, la privación sensorial. Por ejemplo, yo estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y ahí, cuando un chico ya veía la comunidad que iba a ser sanador, chamán, pues lo tenían un cierto tiempo en una cueva para que cuando salía de la cueva hay toda una secreción de serotonina y bueno, hay una experiencia, etcétera, etcétera. Pues tradicionalmente se hacían estas cosas. Ok, vamos a hablar ahora un poquito de qué modelos usamos. Vamos a ver sobre todo el de Stanislav Grof, una pequeña cosita del de Ken Wilber, ¿vale? ¿Qué modelos? Pues lo primero que es muy interesante es, a través de terapias con estados ampliados de conciencia y a través de mucho tiempo en terapias transpersonales, Stanislav Grof llegó a la conclusión de que había que ampliar la cartografía de la psique, había que ampliar nuestra concepción de qué es lo que hace que tengamos la estructura psicológica que tenemos. Tradicionalmente se decía, se ha admitido y es evidente para todos, que en nuestra psique hay un nivel de causación, ahora explico lo que es causación, biográfico. Es decir, que somos como somos hoy en día por la vida que hemos tenido. Esto no lo va a dudar nadie, ¿no? Que si yo de pequeño viví esto, lo otro, lo más allá, eso influye en cómo soy hoy en día. Esto no lo duda nadie, ¿vale? Pero
Grof, y en transpersonal decimos, hay al menos dos niveles más. Hay otro nivel perinatal. ¿Qué es perinatal? La gestación y el parto. Y se llegó a la conclusión de que lo que sucedía en la gestación y en el parto también influye en cómo soy y cómo me siento ahora, cómo es mi estructura psicológica hoy en día. Pero además, por las experiencias en respiración holotrópica, con terapia con sustancias, se llegó a ver, cuidado, hay otro nivel más. Hay algo que no tiene que ver ni con la vida de esa persona, ni con la gestación y el parto, pero que está influyendo en cómo es ahora. Por ejemplo, ¿no? Sucedía que una persona en respiración holotrópica de repente se veía como si estuviera en otra época, en otro momento, de otra raza. No tiene que ver con su vida ni con su parto, ¿no? Y sin embargo, rememorar eso, vamos a decir, revivir eso, le hacía solucionar problemas psicológicos que tenía ahora en esta vida. Entonces dice Grof, bueno, mi conclusión es, hay algo más allá de lo personal, hay algo transpersonal, hay algo no atribuible a la persona individual, pero que tiene que ver con cómo es esta persona individual. Vamos, el biográfico, como ya lo tenemos todos muy claro, y aquí se aplican todo lo que ya hayamos descubierto en diversas escuelas de psicología, lo saltamos. Vamos a lo de perinatal y transpersonal a precisar un poco más. Para lo perinatal, Grof dijo, bueno, he detectado que hay como 4 fases a distinguir. La primera fase es la gestación, hasta que empiece el parto. Hay toda una fase. Después hablo de que si eso influye en cómo somos psicológicamente, en qué cosas influye, como hemos visto que influye. Después pasamos a una siguiente fase, esto dura 9 meses, ¿no? Después empieza una siguiente fase mucho más corta, que dividimos en 3 partes, que es el parto. Hay una primera fase del parto, donde empiezan las contracciones, empieza el proceso del parto, pero todavía no se abre el cuello del útero, y por tanto, el bebé, el feto, está ahí como atrapado, sin poderse mover y sin hacer nada. Y lo que vio Stanislav Grof es que después en terapia se recuerdan ese tipo de vivencias. Y a veces han sido traumáticas. Y entonces hay como que reprocesar eso. Aquí hay una idea de estoy atrapado y sin salida. No hay salida, no me puedo mover, esto me aprisiona, es difícil. Siguiente fase. Se empieza a abrir el cuello del útero y esta es una fase, ya no es estática, estoy atrapado, es dinámica, tengo que luchar por vivir. Yo y la madre, aprieta, tal, bom, mi sangre, y bom. Bueno, la fase tercera, primera gestación, atrapado, aquí es lucha. Y la fase cuarta es salgo ya, nazco, y entonces es una vivencia de haber renacido después de estar a punto de morir. ¿Sí? Entonces, él dijo, cada una de estas fases las llamo matrices perinatales. Son los 4 patrones vivenciales referentes a las fases de la gestación y el parto. Lo que viene a decir Grof es, eso deja una memoria ya. Y hace que cuando vivencias de tu vida de hoy en día se parecen a esas experiencias, se activan con esas experiencias. Y si fue muy traumática la parte de atrapado y sin salida, cuando yo me encuentro en mi vida en situaciones que recuerdan atrapado y sin salida, se activa eso y se viene a reforzar. Y eso es como mi trauma, como mi tema, que tengo que acabar sanando o solucionando. Se puede sanar y solucionar de muchas maneras, pero una de ellas es volver hacia esa vivencia y permitirla expresarse, vivirla a fondo, es como reelaborarla, liberarla. ¿Sí? Tienen 3 dimensiones estas matrices perinatales. Cada una de estas fases hay sensaciones físicas que podemos recordar o tener almacenadas en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso. Hay vivencias psicoemocionales, voy a morir, no puedo, esto me aprieta. Y hay, y esto es muy interesante, visiones simbólicas y arquetípicas asociadas. Puedo ver volcanes, puedo ver animales, puedo ver... Y es curioso, y cuando eso se revive, no sabemos si el niño lo vive así, no sabemos. Lo que sabemos es que cuando de mayor recuperamos esa información, viene también con esta tercera dimensión, que a veces como confunde. Mi interpretación es, venimos al mundo personal desde el mundo transpersonal, y lo de en medio es todo este proceso del parto. Pues esto coge cosas del inconsciente colectivo, coge cosas simbólicas y lo va empaquetando hacia lo personal, digamos, que después influirá en nuestra vida. Ok, la idea es que esta fase
tiene fuertes implicaciones psicológicas y terapéuticas. Deja una impronta psíquica, significa puede ser traumático, puede quedar algo como pendiente de ser digerido o procesado, ¿vale? Y puede influir en la vida psíquica posterior. Según Grof, hay trastornos específicos que están relacionados con problemas en estas fases. Hay algún tipo de fobias, hay algún tipo de psicosis, hay algún tipo de neurosis específicas, las hipocondrias, tienen que ver con problemas en algunas de estas fases. ¿Okay? Pueden ser revividos en estados ampliados de conciencia, con efectos terapéuticos. El hecho de revivirlo y permitírselo vivir es como algo que quedó pendiente de ser aceptado, procesado, elaborado. Lo proceso. Y pueden actuar como referencia básica sobre la que se acumulan vivencias posteriores, ¿no? Si para mí ha sido muy traumática la fase de estar atrapado y sin salida, después tengo unos meses, unos años de vida, y resulta que estoy atrapado en la cuna porque me han puesto la manta, y me queda así. Digo, esto es como aquello. Ya empiezo a tener miedo a la situación de atrapado. Después, más adelante, la maestra me castiga al cuarto de pensar y me siento ahí atrapado. Y después, más adelante, estoy en un trabajo que no me gusta y me siento atrapado. Y es mi tema de estar atrapado, ¿no? Pero en la base, al principio de todo, empezó a ser mi tema en la fase 2 del nacimiento, del parto. Al principio, ¿se entiende? Esa es la idea, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver un poco las matrices muy rapidito y acabaré. La primera es la gestación, y lo que vio Grof, y lo que se ha ido viendo posteriormente, es que en la gestación hay básicamente dos tipos de referente. Si la gestación ha sucedido con condiciones más o menos favorables, hay unos recuerdos que evocan como el paraíso. Nutrición, muchas veces el mar, animales marinos, no se ve bien aquí, pero ballenas, delfines, medusas, como paz, espaciosidad. A veces es más una cosa cósmica. Entonces, cuando alguien hace una respiración holotrópica y recuerda cosas de estas, los transpersonalistas lo interpretamos, está viviendo esa fase de gestación. La consigna siempre es vivirlo a fondo, lo que venga, protegido y contenido. Bueno, pero también puede ser que el embarazo haya sido en condiciones no favorables. La madre era alcohólica, tomaba drogas, estaba emocionalmente muy estresada. Entonces se recuperan vivencias de un universo tóxico. Veo animales que me persiguen o insectos, reptiles. Muy curioso, ¿eh? Los insectos y los reptiles suelen tener un significado de negativo para nuestra psique, en esos estados. Bueno, permitírselo vivir sana esto. ¿Ok? Se entra de la fase de gestación hacia el principio del parto. A veces se ve como un sumidero, un remolino que me abraza o caigo hacia el vacío. La fase 2, la experiencia de estar sin salida en el infierno. Estos dibujos que os estoy mostrando son dibujos que ha hecho gente después de una experiencia de respiración holotrópica o similares. Claro, grandísimos dibujantes, ¿no? Yo sería capaz de hacer un dibujo así. Pero bueno, hemos ido cogiendo los dibujos de la gente que lo hace mejor, ¿no? Entonces, pues, un pulpo que me presiona y no me puedo mover, ¿eh? Una araña. Sospechamos que la gente que tiene fobia a las arañas, no sé si habrá gente aquí con fobia a las arañas, se fragua en esa fase del parto. Es muy curioso porque hay gente que tiene mucha fobia a las arañas. Y si en vez de una araña ve un escarabajo, pues no le da fobia. Curiosísimo esto. Se suele decir, desde esta interpretación, la araña simboliza la madre que en lugar de nutrirme, alimentarme y tal, me está chupando y me quita vida en lugar de darme. Ok. Entonces, cuando nos domina, cuando se activa, si es que tenemos algún trauma en esa fase, cuando se activa es cuando nos sentimos incapaces de ver algo positivo, atrapado y sin salida, ¿no? Sentimiento de soledad, culpa, de absurdo, no hay sentido en la vida. Sentimos una pérdida de conexión con lo que da el sentido a la vida, con lo divino. Los robots sin alma, la noche oscura del alma. Pues ya veis, ¿no? Nuestra idea es, si una persona recurrentemente tiene este tipo de sintomatología, puede ser, no necesariamente es así, pero puede ser que tenga que ver con algo pendiente en esa fase del parto. También os digo una cosa, ¿eh? La primera hipótesis siempre es biográfica. Primero es, si hay algo en su vida biográfica que explique esto y que está pendiente de trabajar, primero la vía biográfica, porque es lo primero. Si no, o si ya se ha limpiado mucho esto, lo perinatal. Y si no, lo transpersonal. No empezamos por lo transpersonal, porque se nos flipa la mente, ¿eh? Con lo transpersonal, si vamos directos para allá. Bueno. La tercera matriz, gestación la primera, la segunda empieza el parto pero todavía no salgo.
Tercera, ya empiezo a salir y aquí es lucha titánica. Aquí podría mostrar muchos, hay imágenes de volcanes, hay imágenes a veces como sadomasoquistas, porque claro, hay sangre, hay luchas, hay secreciones, Bueno, tiene muchas dimensiones, y habría dibujos para cada una de ellas. He sacado los dibujos porque es que si no, no habríamos acabado ni en 1000 horas, ¿no? A veces aparecen demonios, a veces aparecen excrementos, muy curioso, Ok, y después está la última parte, que se puede vivir, normalmente se vive como ya llego al final, ya veo la luz al final del túnel, pero hay alguna dificultad, a veces hay algo que barra el túnel o unas rejas, no sé, y tengo que luchar para salir, ¿no? Y, bueno, aquí por ejemplo os puedo, yo a lo largo de mi camino personal, realmente he vivido cosas de todas las 4 matrices, ¿no? Tampoco sé decir si lo he vivido porque ya lo conocía, porque ya lo conocía antes de vivirlo, entonces, bueno. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en una experiencia que yo fui ahí, en Estados Unidos era esto, una experiencia con psicodélicos y era para trabajar la creatividad. Yo dije, ¿qué pasa que mi creatividad? Soy músico, también, ¿no? Además de enseñar estas cosas, soy músico y mi creatividad está como bloqueada, ¿y qué me pasa, no? Y bueno, fui a la experiencia y claro, yo que le doy mucho a la mente, pues pensaba, anticipaba cómo podría ser la cosa. Yo pensaba, pues veré a mi padre, que no me trataba especialmente bien, y le diré, vete a la mierda, y esta es mi creatividad, y ya está, ¿no? Y así lo solucionaré, ¿no? Pero no, nada más lejos de lo esperado. Entre otras cosas, la potencia de esta experiencia es que precisamente nunca sale lo que esperas que salga. Sale por donde ni te lo esperas. ¿Y qué fue? Pues el parto. Ostras, el parto, ¿y cómo puede ser tan estrecho? Yo pensaba, esto del conducto vaginal está mal diseñado, esto porque tan estrecho y tiene que ser esto tan grande. Y venga, ¿no? Y cuando ya salí, yo viví como una luz tremenda, una luz fulgurante, y era como, ahora sí que me he parido bien, ¿no? Y esto es maravilloso. Y de repente me vi en una plaza de toros, a hombros de la muchedumbre, las 2 orejas y el rabo, y todos gritando, torero, torero. Y yo, ¿pero qué hago aquí si yo soy antitaurino, no? Y bueno, después elaborando la experiencia, para mí significaba como una afirmación. En el inconsciente colectivo de nuestra cultura está eso del torero y el, ¿no? Pues era mi manera de afirmar, ¿no? Pues mi masculinidad y mi manera de yo puedo con esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, tuvo efectos eso, tuvo efectos. Pues es una...